Bienvenida dentro de este video de quiz de la gramática, ¿verdad? Es un video muy importante para ayudarte a sacar tu nivel de francés y también para ayudarte a probar tu nivel de francés. Son quizzes, ¿verdad? Del módulo de la gramática. Al fin te voy a contar una historia para ayudarte a aprender francés sin esfuerzo y comprender todo lo que vamos a hacer dentro de este video. Entonces empezamos. Empezamos con los artículos definidos. Son les, la, el apóstrofe y les au pluriel con es al final. Entonces pones el artículo que conviene en esas frases. Fille. Puedes pausar el video y pone el artículo dentro de los comentarios. Puedes escribir la frase dentro del comentario o dentro de tu cuaderno de ejercicio. Les filles. Les filles. Un ami. L'ami. L'ami. Recuerda muy bien que ponemos el apóstrofe cuando una palabra empieza con H o un vocal. No importa si la palabra es en femenino o en masculino. Miel. Miel. Le miel. Le miel. Los artículos indefinidos. Es un, une, de en plural. Ami. Des amis. Des amis. Ville. Ville. C'est une ville. Une ville. Et pomme. Une pomme. Une pomme. Garçon. Garçon. Un garçon. Un garçon. Pasamos en el siguiente paso, el paso de plural, ¿verdad? Puedes decirme el plural de esas palabras. Empezamos con la primera palabra, jardin. ¿Sabes su plural? Sí, lo puedes escribir. Les jardins. Les jardins. Son de los plurales en donde agregamos es al final. La pronunciación no cambia. Le jardin. Y plural de choix. Un choix. Su plural. De choix. De choix. Esas palabras que se terminan con X, Z son palabras que no, que en plural, el plural no cambia, lo cambia solamente ese artículo. Y también la palabra un hôpital. Un hôpital. Hôpitaux. Des hôpitaux. Muy bien. Y une maison. Une maison. Des maisons. Des maisons. Pasamos al siguiente paso, el paso de pronunciación, ¿verdad? ¿Me puedes decir cómo se pronuncian esas palabras? ¿Verdad? Empezamos con la primera palabra. ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia a mí. A mí. ¿Y esa palabra cómo se pronuncia? Se pronuncia igualmente a mí. Muy bien. Y también cómo se pronuncia esa palabra. Pronuncia les filles. Les filles. Y también esa palabra cómo se pronuncia. Les garçons. Les garçons. Muy bien, muy bien. Pasamos al siguiente paso, el paso de pronombre, ¿verdad? ¿Me puedes decir cuál es la palabra correcta entre los dos? Tu veux partir avec on. Tu veux partir avec nous. ¿Cuál es la palabra correcta entre los dos? La palabra correcta es tu veux partir avec nous. Tu veux partir avec nous. Oui, elle est pour nous. Oui, elle est pour on. Muy bien, la palabra correcta es oui, elle est pour nous.
Verbe être et avoir. Verbe être et avoir. ¿Cómo se dice yo soy español en francés? Yo soy español. Se dice je suis español. Je suis español. ¿Y cómo se dice estamos en México? Estamos en México. Se dice nous sommes au Mexique. Nous sommes au Mexique. ¿Y cómo se dice yo soy francés? Yo soy francés. Se dice je suis français. Je suis français. Puedes hacer la negación de esas frases. Empezamos con la palabra número uno. Je suis français. Recuerda que la negación se forma con ne más el verbo conjugado y más pas. Je ne suis pas français. Je ne suis pas français. Y la negación de la palabra je suis en France. Je suis en France. Je ne suis pas en France. Je ne suis pas en France. Je suis colombien. Je suis colombien. Muy bien. Je ne suis pas colombien. Je ne suis pas colombien. Entonces te voy a compartir una historia y luego te voy a compartir una historia, ¿verdad? Que es lo que te había dicho. Y dentro de esta historia te voy a preguntar algunas preguntas. Es una historia muy simple. Voy a usar solamente el verbo sería el verbo être y el verbo avoir. El verbo être y el verbo avoir para ayudarte, porque es muy simple. Es un video para los principiantes. Yo creo que vas a escuchar todo lo que te voy a decir. Entonces empezamos con esta historia. Il y a une femme française, Marie, qui a une amie espagnole, Sofia, et une amie colombienne, Isabelle. Marie et ses amis sont dans la maison. Elles ont un garçon français, Paul, comme nouvel ami. Paul a un ami espagnol, Alejandro, et un ami colombien, Matteo. Marie dit: Je suis française. Et Sofia répond: Je suis espagnole. Isabelle ajoute: Et je suis colombienne. Paul sourit et dit: Il fait froid dehors. Tous ensemble, ils ont une amitié chaleureuse dans la maison malgré le froid. La maison est pleine de rires et de conversations. Ils ont une belle soirée où être ensemble réchauffer leur cœur. Puedes decir muchas veces la historia, ¿verdad? Es muy simple, puedes ver. Entonces te voy a preguntar algunas preguntas sobre esta historia. Qui sont les amis de Marie? Qui sont les amis de Marie? Les amis de Marie sont Sofia, une espagnole, et Isabelle, une colombienne. Es muy simple. Où habite-t-elle? Où habite-t-elle? Elles habitent dans la maison. Elles habitent dans la maison. Quelle nationalité ont les amis de Paul? Quelle nationalité ont les amis de Paul? Alejandro en espagnol et Mateo en colombien. Alejandro en espagnol et Mateo en colombien. Creo que, creo que estos tipos de videos te están ayudando mucho a sacar tu nivel de francés. Me puedes decir si son videos muy interesantes para ti. También me puedes decir tus puntajes dentro de los comentarios. Si estás aprendiendo francés conmigo, ya sabes por qué son quizzes muy importantes para ayudarte a aprender francés. Puedes repetir esos videos muchas veces si quieres para ayudarte a sacar tu nivel de francés. Be strong.